técnica en este momento. La grabación va a ser. Queremos saber quién fue la persona que empezó a hacer la grabación para que por favor la puedan detener y podamos hacer la grabación original en inglés. So yeah, please stop the recording and I will record it on my computer and thank you for your services. Gracias por sus servicios a las personas que están haciendo la grabación, pero necesitamos hacer. Bueno, ahora vamos a comenzar después de estas claridades técnicas. Vamos a dejar que esto se arregle detrás de cámaras, pero vamos a comenzar. Entonces les damos un buen día, buena tarde, buena noche, donde sea que se estén conectando. Estamos muy contentas de que se unan. Yo soy Blandin Yuk, soy parte del Congreso de los Pueblos, un movimiento social en Colombia, y tenemos el privilegio y el placer de conocer a Climáximo hace unos años y luego fuimos invitados a apoyar al lanzamiento de este libro. Como ustedes saben, este es un libro muy interesante sobre el cual podemos debatir y por eso aceptamos esta invitación y estamos aquí. Si hay Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Hoy vamos a estar lanzando un libro increíble que se llama All In. La buena noticia es que a mí se me dijo que este All In tiene un doble sentido. Yo pensé que el elemento fundamental es que todos estamos juntos, todos, pero entonces les invito a que exploremos un poco cómo podemos usar este lanzamiento como una oportunidad para el debate. Voy a presentar a otras personas, pero antes de ello queremos plantear un elemento fundamental y es que el capitalismo es el culpable de este cambio climático y que no hay otra manera de cambiarlo y que cambiar el capitalismo es una de nuestras tareas y que esta lucha, más o menos de 7 años, pensamos que iba a ser algo muy rápido, que iba a ser algo muy fácil, y eso es lo que se hace en el libro. Nos invitan a cuestionarnos cómo vamos a salir del capitalismo lo más pronto posible. Pero tenemos unos años de diferencia entre nuestras edades, y la primera vez que escuché a alguien que me dijera esto fue cualquier cosa que estuviéramos haciendo para transformar el capitalismo no era nunca suficiente. Nada de lo que estamos haciendo, incluso por siglos, no sería suficiente. Y la otra pregunta es cuán cerca estamos de la posibilidad de hacer un borrón y cuenta nueva del pasado, de cambiar los cimientos del mundo mientras la razón resuena y truena. Estas son preguntas urgentes que el libro All In nos invita no solo a hacernos a nosotras mismas, sino también a respondérnoslas. Este es el tema central y el gran reto que el libro nos plantea. La mayoría de las personas que estamos aquí formamos parte de una organización, de algún tipo de colectivo, movimiento, y nos importa el cambio climático. Realmente nos importa cómo cambiar el mundo, cómo imaginar el fin de este mundo, cómo imaginamos aquel por el que luchamos. Todos los días, la mayoría de nosotros hacemos campañas, movilizaciones, alianzas, debates, organizamos asambleas populares y muchas veces nos desgastamos en el camino, pero los que nos estamos preguntando es realmente, si nos preguntamos de nuevo qué hacer, nos invita a ver críticamente nuestras luchas y qué podemos hacer. Una de las posibles elementos que estemos desarrollando de mala manera es que a veces nuestras exigencias no estén ubicadas en un lugar tan estratégico.
Y la invitación del libro tiene que ver con esto. Tal vez una diferencia con este libro y otros libros es que este básicamente nos está haciendo la pregunta por la acción, actuar ya mismo. Y les estoy haciendo un spoiler del libro, estoy anticipándome algunas cosas, pero creo que habría un capítulo extra a este libro que aún no está escrito, porque es el capítulo que deberíamos escribir conjuntamente, de las cosas que vamos a hacer, las cosas de las que vamos a hablar hoy. Entonces, básicamente, lo que, lo que nos preocupa es que si nosotros hablamos del empobrecimiento, la crisis alimentaria, el neofascismo, el fascismo, la locura más reciente de Trump, el uso de Twitter y todas estas locuras que están sucediendo, los derechos de las comunidades trans, de las mujeres, podríamos hablar de un solo elemento y esta única cosa o esta misma cosa de la que podemos hablar es la contradicción entre el capital y la vida en sí misma. Es una contradicción entre el capital y el trabajo, porque es salir del derecho a la vida, es deshacer el derecho a la vida. Entonces, cuando tengo el libro en mis manos, normalmente lo que hago es mirar su índice y lo que ya, no voy a hablar de todo el libro, pero por supuesto voy a hablar de lo que ya he visto. Entonces, hay unos títulos que son muy inspiradores. Por ejemplo, comienza la página 100. Discúlpeme que me salté la primera parte, las primeras 100 páginas, pero especialmente creo que hay unos títulos importantes. Este, en la 104, es asumir la responsabilidad, luego sigue fingir la responsabilidad, luego fingir aún más profundamente, luego la transferencia, la distracción, conformismo y fracaso. Esta es la parte en la que el libro realmente te pone de cara, ¿no? Te pone de rodillas y te dice que lo que has estado haciendo no ha funcionado. Y luego realmente te invita a levantarte y a mantenerte en la lucha. Y por ello, los siguientes títulos realmente son la planeación para la victoria, el punto de partida, planear el futuro y la implementación. Entonces, básicamente, lo que este libro nos está invitando es ponerte de rodillas, pero luego levantarte y a luchar. Voy a compartir algunas de las resúmenes que se han hecho sobre las personas que estuvieron a cargo de la escritura. Por ejemplo, Adriana Lemus en Mozambique dice que este libro muestra la importancia y la fortaleza de unificar nuestras luchas, avanzando más allá de nuestras propias campañas y más bien solidarizarnos con otros y otras. Esto es lo que las personas en el poder se evidencia. Todas las personas debemos ser parte de la solución y no del problema. Naomi Klein, por ejemplo, ya mencionaba que el capitalismo es la causa de la crisis capitalista. Y esto pasa a la siguiente pregunta lógica. ¿Cómo hacemos para preservarnos en el tiempo? Entonces, esto es una manera de presentar también a las otras personas que hicieron parte de la construcción del libro, como Mariana Rodríguez, que es de la generación Z, nacida en Portugal, es una organizadora y formadora de movimientos sociales, con experiencia en redes internacionales, con un gusto por la creación de equipos, de enfoques interseccionales revolucionarios. Es una optimista, pero también una frustrada con el estado del mundo, es maestra en improvisación y mucho más hacedora que escritora. Mariana se ha unido al movimiento estudiantil como organizadora y líder mientras estaba en la universidad. Ella ha estado, ahora estamos hablando de Sinan Eden, nacido en Turquía, pero vive en Portugal desde 2011, es doctor en matemáticas, es organizador y formador con un fuerte gusto por la teoría y la dialéctica. El compañero es de un movimiento de autoridad en Portugal y en el movimiento por el clima en ambos países desde 2007. Voy a pedirle a Mariana que avance con la primera pregunta que debe responder el día de hoy. ¿De qué se trata el libro, Mariana? ¿Y por qué te has tomado el tiempo para escribirlo?
Bueno, estoy muy contenta de ver todas estas caras aquí, todas las personas que han estado también rodeándonos en los últimos años. Realmente el libro y el argumento del libro es algo que tiene que ver con un trabajo internacional que hemos estado haciendo, no solamente nosotros dos, sino también en conjunto con muchas otras personas, camaradas, que han hecho parte también de Climáximo. Y hemos estado luchando por establecer esta relación con la crisis climática. Entonces, a veces tenemos momentos en que nos conectamos nuevamente con la crisis climática nuevamente, pero es muy fácil moverse de esto. Y en términos que del libro hay partes y lo que nos motivó a escribirlo es entender cómo podemos conectar la crisis climática y navegar en esas conexiones y también en comprender qué hacer. Y cuando digo que no solamente estamos hablando del activismo climático o del movimiento climático, estamos hablando de todos nosotros, de todas nosotras. Lo que un poco Blandín mencionaba ahorita, y el hecho es que tenemos que enfrentar que nuestras estrategias, nuestras organizaciones, nuestras conversaciones en la conferencia, y que nuestras tácticas, todas están desconectadas, porque están establecidas en diferentes contextos, están pensadas desde diferentes contextos. Y sabiendo esto, el hecho de navegar en la conversación, en la coordinación que hemos tenido de manera presente, pero también que hemos desarrollado en los últimos años, nos hemos dado cuenta que necesitamos poner todo en un mismo escenario, todas las conversaciones que hemos tenido. El libro trata de esto, busca esto, ponerlo todo conjuntamente, como debates, diferentes debates y conversaciones que hemos tenido para darnos claridad sobre este elemento. Nosotros sabemos, como ya se mencionaba, y cuando digo nosotros, digo las personas en este espacio, pero también en general, las personas organizadoras y de los movimientos progresistas, que el sistema capitalismo es la causa de la crisis climática y no tiene perspectiva de resolverlo. Al mismo tiempo, también sabemos que la crisis climática da un lineamiento claro. No se trata solamente de de números en sí mismo, sino de los límites en sí mismo y saber qué pasa si vamos más allá de los límites. Esta es un poco la perspectiva y entendemos que el sistema capitalismo entonces sí es la causa, tenemos esta urgencia, entonces la conclusión lógica es que por supuesto necesitamos acabar con el capitalismo a un corto plazo. Entonces, el tema de la transformación tiene que ver con eh, la organización, tiene que ver con estos modelos de transformación y de cambio. Esta es una de las preguntas que quisiéramos responder en este libro. Y es lo que hemos estado trabajando. Entonces, el libro no es sobre la crisis climática. No estamos definiendo qué es la crisis climática, tampoco es, o mejor dicho, es acerca del hecho de que para todas las personas que estamos luchando aquí debemos entender cómo, de alguna manera, presentar todas las luchas que se están dando y cómo esbozarlas aquí. No es un libro académico, utilizamos herramientas académicas para construirlo, pero las aplicamos para los contextos actuales y tampoco pretendemos tener todas las respuestas para todo. Como lo mencionabas, el libro todavía debe continuar escribiéndose, no es un libro final. Lo que realmente queríamos era hablar de la crisis climática y el colapso social y tal vez entender cómo debemos avanzar en detener el capitalismo a un plazo corto.
Y eso es lo que tiene que ver con nuestros movimientos, porque lo que está sucediendo y lo que hemos visto de manera reiterativa es que no estamos teniendo una teoría del cambio que realmente nos dé el tipo de sociedad postcapitalista que queremos. Nuestra estrategia, nuestro trabajo, no estamos poniendo claramente cómo es el resultado, cómo vamos a entregar este tipo de sociedad. Esto es bastante como las conversaciones que he tenido en los últimos años y es cómo podemos salir de esta sensación de sentirnos derrotados, bajo presión. Y esto pasa cuando tú sabes que tienes que hacer algo, pero no hay compatibilidad en esto, en la unidad. Comenzamos también revisando la historia, qué es lo que podemos aprender de las revoluciones que se han dado en el pasado, que querían, por qué lucharon, cómo hicieron que la sociedad se transformara. Queríamos tener algunos aprendizajes de estos ejemplos y buscar cómo estas herramientas variadas, cómo las podemos realizar esta tarea teniendo en cuenta que esto es un elemento global, de clase, que tiene tantas perspectivas. Entonces, en la parte fundamental del libro, en la parte central, su objetivo es responder estas preguntas. ¿Cuál es nuestro plan? Saber cuál es, si hay una perspectiva de cambio, cómo se hace esto para que suceda y cómo es necesario tener un movimiento global que en los próximos años asuma esta tarea y cómo podemos también asumir la responsabilidad en nuestras propias manos en vez de estarnos distrayendo por otro tipo de, del capitalismo y otras partes de la sociedad. Entonces, esperamos que ustedes encuentren algún tipo de perspectivas en el libro, de aportes. Esto no es una respuesta final, por supuesto. Y sería maravilloso si ustedes están de acuerdo con el 90% de lo que el libro plantea y que podamos trabajar alrededor de esto. Y que las herramientas que estamos compartiendo realmente nos permita construir un movimiento de ruptura, que nos permita construir diferentes estrategias, ser un movimiento global ecosistémico con diferentes ecosistemas. Y creo que esa es la parte fundamental del libro. Para mí, realmente esto es una conversación muy honesta sobre lo que estamos haciendo. Y al final, lo que tratamos de hacer es qué hacer, una lista del qué hacer. No te da, es un mapa de cómo necesitamos navegar este mapa conjuntamente, el que se esboza. Y eso lo debemos hacer conjuntamente. Entonces, sabemos que aquello de lo que estamos hablando es aterrador, es inmenso, pero también estamos seguros de que esto es lo que tenemos que hacer y que tenemos que ser honestos, personas honestas y tomar por nuestras manos también la unidad y que realmente pues estemos todos en la intención de hacerlo conjuntamente. Gracias, Mariana, por llevarnos al libro, por darnos un paseo por él. Me encanta esta parte en la que decimos vamos por la victoria. Realmente espero que no nos decepcionemos si en el 2030 no lo logramos, pero es algo maravilloso, maravilloso que vayamos por la victoria y que ese sea el espíritu, superar la derrota. Y esto es a lo que el libro nos invita, de preocuparnos y ocuparnos de llevar esta carga tan pesada, esta tarea tan fuerte. Pero tengo una pregunta bastante grande para Sinan. ¿Cómo vamos a hacerlo? Ustedes han estado hablando de algunas herramientas, de caminos posibles,
Ustedes tienen la tarea fuerte el día de hoy, es cómo hacerlo, explicarlo. Y después de ello, vamos a darle la palabra a otras personas que ya han venido interviniendo en el chat o en los espacios que tenemos para interactuar. Pero ahora le damos la palabra. Yeah. ¿Cómo lo vamos a hacer? So I think I want to Sinan. there are a few things that I will say. And of course, Bueno, hay varias cosas que ya se dijeron, pero creo que parafrasear algunos elementos. Estamos hablando de un libro corto. content of the book is 150 pages. El contenido del libro está en 150 páginas, sin incluir las imágenes. Y lo que tiene, como Blandín lo mencionaba, hay una página web, hay una donde se puede escribir. Entonces es un libro que ya está en sí mismo en la tarea de hacer. Es un proceso colectivo. El libro en sí mismo tiene tiene esta extensión que les menciono, nos ubica en el momento en el que estamos. Y esto tiene que ver con una parte de la vida, bueno, estamos aquí, y la otra parte del libro Okay, what to do now? What are we going to do Sería with it? qué hacer en este momento. Entonces la parte central, la mitad, es lo que creemos que hemos compilado, lo hemos sacado de lo que hemos estado escuchando. Y lo que quiero decir es que el libro está diseñado en proposición. How we're approaching this, right? Because so the propositions, they are kind of coming through a dialectical process of like, okay, so if this is the problem, as Mariana was saying, so how did people answer to problems of this kind? And then, okay, but then what is our context? How is our context different from these contexts? And that kind of builds up, and each proposition and each unfolding of the proposition will give you the question for the next one. So this is how it unfolds. Like we're actually having a kind of a conversation as we go along. And so the main statement that we're doing in those propositions that is kind of overarching it is that we're seeing the movement ecology or ecology of social movements as an organizational tool as it stands. So looking at all this complexity and contingencies and tensions, but also unity, seeing all of that as an intentional space and not just some sort of descriptive space, right? So this is our starting point, more or less, or this is I would say the overarching statement around the book. So this is another thing I wanted to say. And finally, I think one thing we want to do with the book is that it's really propositional. So it's really like proposition one, proposition two, it moves on like that. There's an answer. So we don't shy away. There's an answer. The answer is complex, but it's a bit, I think we want to do something that is not being done since the defeatism of neoliberal frameworks is, so complexity or pluralism, let's say, complexity or pluralism they exist, they are real, they are necessary, but we sometimes tend to use them as escapism, right? As in, this is complex, but it's not like, so then what, right? Or there's a plurality of, or there is a diversity, but then what do I do with that, right? So these are kind of escapism from, as Blandine was mentioning, like there's a part of like taking responsibility of all of this shit. So we treat complexity and pluralism as a quality of the answer. It's embedded in the answer, rather than saying that it exists elsewhere outside of us. So that is another thing that we're doing. So the to-do list, the implementation part, the website, all of that includes that kind of complexity within it. So I think the book gives an actual pathway, and it itself tries to contain all the diversity that we want to have, that we want to include in our movements. So I think this is what I wanted to share for now. Great. Thank you, Sinan. So as I was saying, the idea is like to have a dialogue. So we're gonna start with Q&A to make sure we can, let the thing go around. I have a huge amount of questions if you don't show up with questions. So please don't freeze. Then I know by seeing your name
there that a few of you actually have written amazing quotes and reviews of the book. But also we have a first question that I'm going to read in the chat. And because I'm also an interpreter in the rest of my life, I'm going to take a few seconds making time so that they can see the question while I read it. So the question from Tobias Brown is, if capitalism is the root cause of a polycrisis, do either of the authors have any thoughts on what economic system we need to transition to? Will it be a bastardized form of capitalism or something completely different? So this is our first question. Also, if you want to raise your hand to open your mics and be able to share your question, you can. If you'd rather do it in the chat, please do. And be aware, if not, I might give the floor surprisingly to a few of you. But maybe we can start with that question of, okay, so if not capitalism, what? The personal answers are allowed. Sinan, Mariana. I think there's a part of the question that is kind of anti-dialectic for me. It's not supposed to be answerable, right? The whole idea is that it's going to be constructed together. And I think that I'm gonna give two answers that are both deviations from the question. So one of them is when you look at the seed. De la pregunta. When you look at the seed, you Cuando have some idea of ves la what semilla, plant is. puedes tener una idea de qué planta es, pero sabes So there's a 100% que part no of es it un which is animal. really like we don't know, and as it Entonces hay una grows, we parte will que discover. vemos And of que course, no I will say it, sabemos I'm y giving que a an medida que object. crece lo It's not descubrimos. just an object that is growing on our own, but it's going to be just actual En us este caso no es un objeto, organizations sino coming together nosotros to que estamos discover creciendo en what las it is. organizaciones. We will come together and discover what it is, and we Vamos a have juntarnos y this, as descubrir you de know, qué se we have trata. Y tenemos 200 la years of fortuna de tener anti-capitalist history 200 and años de trabajo experience, calls, anticapitalista trials and y errors, experiencia etc. anticapitalista, And ejercicios que this han is of course funcionado y que this is no. one kind of deviation, which is I'm not Entonces, sure esa what it sería is. I'm una just saying like desviación de la when respuesta. we No sé qué define será. capitalism as like private property of means of production, so Definimos el capitalismo como propiedad privada de los but then there's medios de another producción. this is Entonces, another sabemos que aspect no which I was va a hacer speaking eso, with pero Mariana, el which is that we otro live in an aspecto que estaba attractive, hablando con which I Mariana think is like kind of going backwards si on a spiral, estuvieras en like completely en disconnected un with control of capital camión and y backward el on a camión spiral. está So yendo if en you reversa, know está how yendo this hacia atrás, tú works, perdiste control del there are camión. certain things you cannot Si do. sabes cómo funciona, sabes que hay And cosas que no one of puedes them hacer. is Una not de only that we ellas cannot do it, es but que after we en stop, ese where are we punto trying to go and what is the path to get there? That question is not relevant for your no es situation. relevante la pregunta The situation en la requires you to situación de para dónde vamos, adjust the speed with the gears sino es and relevante ajustar and la continue to the velocidad, front and then move, right? So there's a sequence of steps that are allowing usar el freno de moving manos y forward tratar in de the sequence. empezar a So movernos what hacia the point of the adelante. climate crisis is we need to Entonces, en este navigate punto a de la system crisis that allows us to climática, adjust es and un momento en el que nos we really tenemos que come to ajustar understand el freno de manos. Tenemos what's going que on realmente and what the entender conversion qué is hay for, and we're in detrás. agreement that we have to avoid that. And Estoy I de think acuerdo que tenemos from que that on, we evitar need lo to que then hemos hecho decide en el where we want to go pasado, forward. pero So tenemos this is que ajustar el freno de one mano y decidir hacia possibility dónde vamos, of hacia varieties adelante, hacia dónde se ve hacia adelante, capitalisms, cuál es what's it el called, camino. ecosocialisms, Hay muchísimos socialismos, hay una diversidad de ecosocialismos that we can jump y on to learn more podemos about tomar what are we going to do. And información that's e where the ideas de los diferentes the answer is going to be movimientos. built together La with respuesta va a ser right? construida It's going to be very difficult conjuntamente en el to come movimiento. up with Va a ser muy a fast difícil tener una receta reaction prehecha. and answer. Esa sería mi reacción, no es una respuesta, pero Mariana, there's two other questions that actually go Mariana, in hay the dos same preguntas direction. más, pero So van en la before misma dirección. letting you go, Entonces, I'm gonna antes read de darte those two questions. la palabra, voy a leer If estas dos you don't mind, also preguntas for the tan lento como pueda listening para part. las personas intérpretes. If you think there's a deadline, don't you Si believe we've already moved crees que past it? hay This doesn't una mean fecha de we should corte, quit una or última just keep fecha, getting ¿no crees frustrated. que ya la It's not a pasamos? big Que no economic quiere issue decir here that que we no need to deberíamos fix. seguir So if you luchando, think sino about que it, deberíamos we've cambiar managed quizá la the estrategia. disaster more than
No estamos ya muy tarde, quizá deberíamos pensar en cómo gestionar el desastre y no en evitarlo. En el libro, ¿de qué se trata la palabra emoción? Porque utilizan la palabra emoción, pero no es muy claro qué quiere decir. Si el miedo y la emergencia no moviliza, ¿qué movilizaría entonces? En el libro hablan de organizar el movimiento como un partido para poder tener una estrategia de verificación y coordinación a alto nivel. Mariana, adelante. Right. Well, I hadn't had the chance to read the No, Overshift book from Mom, but I was talking with Martina no tuve la yesterday about that book, and he was saying like oportunidad de leer a lot uno of de los libros que se weeks ago there citan, was like news going out saying 2 degrees pero Celsius is that, and then like like that was desde hace like mucho tiempo ya se estaba so diciendo que había unos asuntos con el calentamiento del clima, amazing that we are now seeing that 1.5 is dead, that 2 con degrees are dead. la clase de crisis que Well, estamos it's viendo not true, ahora right? And I think proviene de the una inside of asunción capitalism currently, it's y creo also que dead, dentro del like compared capitalismo en from este momento the deadlines that we have in that sense. I think the difference is vemos que that sí se van corriendo las it's fechas still límite. possible to do Creemos that. que So the todavía es deadlines that we have, posible. Las we fechas haven't límite que passed them yet. tenemos So it's still possible to do no las hemos things, pasado, entonces todavía it's still es possible to posible go hacer cosas. above the boundaries that the Es nature posible puts. mantenernos en los So yeah, límites que la basically naturaleza nos pone, solo no es capitalism is posible possible. mantenernos allí So it's technically dentro del possible, capitalismo. it's Es decir, es socially posible, possible in the sense that we are es able to do it, socialmente and it's posible, lo possible to do podríamos hacer, solo no es right. posible dentro del So I guess sistema it's a little bit about what are capitalista. the assumptions behind that Entonces, that you ¿cuáles son have, las asunciones if you feel like there is no way to do it or not. que estamos teniendo cuando So to sentimos que no hay, que no se puede hacer, que no se puede sostener los límites en las fechas que se han I acordado? was also talking with Lundin before, like the fact that we need to organize ourselves and understand, El hecho de okay, que what tenemos we que need to do in the organizarnos y future, entender cómo estar what en una resources we are going sociedad to be, like we are going to have a huge amount of resources. en la que no vamos a tener una gran cantidad de recursos. Perdón, no hay sonido. So for some reason I lost the sound, Por alguna razón perdí el sonido. but it seems it's not just me. Me parece que no So soy solo yo. I think it's a Entonces, connection issue quizá fue un asunto for de Mariana. conexión de Mariana. As soon as you can fix it, let's try to get you back on. Apenas lo For pueda the conversation. solucionar, I puedes seguir just wanted to respondiendo esta ask one pregunta. thing on También that. quería Take añadir responsibility and que that tomar responsabilidad those questions about y que esas preguntas which kind of system de qué do you want. tipo de So not sistema se me, but desean. others there. But I think it's quite interesting because No you estoy said, hablando por we los try to autores, take pero a creo que responsibility for climate es change because we're human interesante beings and basically we drink water and we pensar que tenemos una use plastic, responsabilidad en so el we have cambio emissions in climático our porque somos environment. seres humanos, tomamos agua, But I usamos think it's plástico, interesting to tenemos actually nuestras take propias responsibility contradicciones, because pero if we creo que es consider importante ourselves tomar revolutionary, responsabilidad if we porque si nos consider ourselves consideramos like revolucionarias, personas organized systems, revolucionarias, then this is si the no consideramos que nos responsibility that we estamos should take organizando, away from creo que esta es la the responsabilidad que responsibilities tomo, we're no supposed to la take from a responsabilidad consumer que perspective. deberíamos So tomar solo desde la is Mariana perspectiva back? usual, la Are you back with us? perspectiva mainstream. Am I back? Mariana, Yes, Can you you're listen to me? back. sí, te Amazing. podemos So escuchar. let's go Awesome. on with you. Thank you, Lundin.
Muchas Um, gracias, Blandín. so maybe to jump to the other question that Entonces, was quizá para raised, saltar a la siguiente pregunta, in terms of like, does urgency en mobilize people or not? cuanto a si la urgencia moviliza o no a las personas, creo Maybe I'm not que giving a good answer. In Portuguese, I will say quizá depend, so depends. en portugués diría que It really depends on depende. who are you mobilizing and Depende a quién and se how you esté want to mobilize that stuff. I movilizando think y like cómo se for quiere the movilizar. important part, Para mí lo we are saying boom, importante y lo que estamos diciendo en el libro no es que tenemos que movilizar a través de la urgencia y que es la única forma de hacerlo, sino se trata de que el plan y la estrategia que tienen tiene que estar construido en este contexto. La estrategia que tenemos para superar el capitalismo, para movilizar a las personas trabajadoras, a la sociedad o a quien sea, que sea la persona a la que estás organizando, tiene que ser compatible con el marco de tiempo que tenemos y quizá habrá que usar la palabra urgencia en ese contexto u otra. El asunto es cómo organizar, cómo se van a organizar a las personas, a la sociedad y cuál es el contexto. Muchas de las personas organizadoras que conozco están planeando para las personas, para que las generaciones futuras hagan la revolución. Entonces ahí cambia completamente la estrategia. Creo que de ese punto específico se trata la urgencia. La manera en la que te vas a comunicar con la sociedad depende del público, de cuál es el público objetivo. Entonces, creo que sí moviliza, pero que en funciona en algunas situaciones, en otras quizá no, y se puede hacer una estrategia mejor. Lo importante de la estrategia es tener en cuenta el marco temporal. Quizá en 20 años lleguemos a un lugar en el que estemos un poco más cerca de hacer el cambio de sistema, pero ya habremos superado los límites de tiempo. Entonces, The one about the party, right? la pregunta sobre el partido. So yeah, as you feel, Sinan, if you wanna take the Sinan, mic, si quieres so are you responder tú esa proposing pregunta, eco-Leninism? ¿están proponiendo un ecoleninismo? Esa sería la pregunta. So that's a bit of a we come even myself, which is very strange because I'm already I come from a Nosotros generation that is kind of venimos de una generación to historical theoretical discussions que no in general, in the sense está that alineada con discusiones históricas, teóricas any del particular pasado. approach No will estamos probably alineadas con theoretical discussions. líneas So teóricas that's puts particulares, us in a situation where we're like, lo cual yeah, nos actually, pone en una maybe. situación And the book en la que is a good podemos way. The book aprender where de we are todas las going personas. over Vemos en all una parte kinds del of libro, experiments that the hablamos sobre left todo tipo de including the left experimentos que ha hecho Lenin la is izquierda there, en lots of other general, people are there, and we're Lenin just like también y muchas very otras curious about all of personas. them Y because siento mucha curiosidad por todos none estos of them shares experimentos, our context. So porque this is ninguno exactly comparte like where you nuestro can apply it, contexto. No se puede solo but we tomar y can learn aplicar, stuff. And sometimes this is pero positive sí learning, and podemos sometimes it's aprender positive cosas. learning as in they did it, it worked, we have to learn how to do this. And sometimes it's negative learning A as in veces es they didn't, it didn't aprendizaje work. Maybe they already positivo, were aware of it, but how can we lo implementaron, funcionó, ¿cómo lo podemos hacer make those ahora? mistakes, right? Y So this is kind aprendizajes of de this is really cool. experiencias I'm not que no sure funcionaron también. what Leninism is in that sense. Entonces And in no a entiendo muy specific bien way, qué I quiere would decir en ese say sentido leninismo, that pero our específicamente the way we are approaching the ecology diría stuff que la and the way we're manera en la que approaching the nos movements estamos sometimes we have to aproximando a really la understand ecología de what is los happening around. movimientos What has to sociales, do with environment, right? Just having an understanding ecosystem and ecosystem. entendiendo el ecosistema como I would los expect movimientos sociales como un ecosistema. sometimes a vanguard element will be Yo diría essential que for en algunas many times situaciones a vanguard element will be un very necessary element elemento when we read vanguard va a about ser a muy larger importante. En otras framework. situaciones, en un marco In más in grande, some other cases, a that puntos will not be avant-garde anything va to a do with ser my ecology progresistas, digamos, no, stuff. avant-garde va a ser So
muy importante. Entonces, realmente that it kind of includes or excludes no or kind of estoy seguro de si incluye o los excluye o si se puede directly from como reading Lenin. mimetizar ahí, Because pero lo que I aprendí fully yo understand leyendo a Lenin, and I think that if that is kind of part of Leninism or eco-Leninism or whatever you want to call it, I don't care. Because I mean it's not just Lenin, but he's very no, specific about it because no he wrote so es much. solo Lenin, pero él sí habla Responsiveness to reality, right? específicamente sobre Reality is la you do something, estar reality respondiendo a la reacts, realidad. La changes, realidad like the responde a las dominant situaciones, classes cambia. react in different Las ways. And clases Lenin always dominantes changes también position and he always allows responden. position and he's very attentive to that, right? And he's Él constantly presta responding mucha to reality. And I atención think a cómo se responde a la adaptive, realidad y eso adaptive modifica adjustment and being adaptive eh, to the la current concrete experiencia. situation at hand. I think Estar en is kind of capacidad de part adaptarse a la growing situación part of our concreta, equation. And for that, I creo que don't I será don't una believe parte fundamental de in nuestra some ecuación. version or Leninism as a framework, but I No think necesariamente será adaptive leninismo, kind pero of creo que esa habits intuición, of ese being responsive hábito to reality will de and as I say responder a this, la it's realidad just maybe será muy 30 years importante. after Lenin. Amilcar Cabral is saying exactly the same things in different words. Cabral les está diciendo lo Just mismo, por that's supuesto. how the question came. But Creo Lenin que was hago esa saying referencia exactly the same. He was porque de just allí vino la pregunta, pero creo que Cabrales también está haciendo esa referencia a, a responder a la realidad. this movement ecology approach can allow us that kind of responsiveness Creemos que in very volatile esta aproximación, very este risky enfoque nos like permite so estar this is my point. respondiendo a la realidad. Good. So I have more questions, but I'm also going to take Tengo más advantage of the fact that we have preguntas. some other reviewer here connected. So I'm going to share these questions. I'm going to ask Andrew Boyd, because I know you're connected, if you could Bueno, share a voy little a bit, because I think the questions are preguntar si pudieran compartir un poco. Hay algunos debates que se han puesto aquí, ¿no? Y es lo que disfruto del libro y me dieron el privilegio de hacer la moderación, entonces voy a usarlo realmente, porque básicamente la pregunta ¿es muy tarde? ¿Es posible? Y esto no es, por supuesto, no tiene una sola respuesta. Me gustaría, Ted Franklin lo estaba mencionando. No hay precedentes de organizar una revolución mundial que cambie el modo de producción. Casi todo lo demás en, digamos, 10 años. Entonces la pregunta es ahorita, ¿cómo ahora ser parte de la estrategia que maximice nuestra oportunidad de tener éxito dentro de un marco de tiempo significativo? ¿Cómo podemos conectar este problema con los plazos, con las próximas guerras imperialistas, guerras civiles, todo lo que está viniendo? ¿Y cómo podemos conectar los movimientos sociales, los movimientos laboristas que aplican este método de ecología de movimientos con los movimientos revolucionarios existentes? Esto es especialmente en los países dependientes o neocoloniales. Conectar significa entonces que se den cuenta de que hay urgencia en estos enfoques y me parece, estoy honrada de hacer esta pregunta porque creo que hay gente que está cotidianamente tratando de hacer la revolución, ¿no? Hay mucha gente que está en ello actualmente. Entonces, ¿qué hacemos con lo que ya existe? Entonces, una serie de preguntas y no les estoy pidiendo que la respondan ya mismo, sino que agreguen tal vez a esta tarea. Entonces, le daría la palabra a Sinan si quisiera mencionar algo. No quisiera como presionarte hacia responder estas preguntas, pero sí como cosas que te puedan ocurrir alrededor de estas preguntas, pero pues también en el tema del libro, ¿no? Gracias, Andrew, por querer aportar esta parte. Bueno, yo solamente quería decir que estoy muy contenta de que este libro exista. Y me lo leí desde Nueva York hasta Lisboa. Y Climáximo, que está ubicado en Lisboa, pues me pidieron leerlo y soy un fan de este ejercicio. Y lo que ustedes dijeron, bueno, en Estados Unidos, donde está un poco más atrasado en términos políticos en comparación a Europa en general, es en estos círculos políticos hay un cambio, ¿no? En términos
en este tema o en la comprensión de la continuidad de la crisis capitalista. Entonces, el progreso ideológico, si podríamos decirlo, más o menos se ha dado en estos últimos 15 años. Y un libro como este podría ser recibido en mi país y en los movimientos sociales de los que hago parte, de manera abrazándolo, ¿no? Porque hay muchos argumentos del ecocidio y es incluso inimaginable pensarse el poscapitalismo. Entonces creo que este es un poco de contexto, ¿no? Blandín mencionaba que le gusta el talante del libro, que es atrevido y que de alguna manera busca la victoria y que desarrolla de alguna manera un mapa de ruta, que la victoria sí es algo que se nos exige. Y eso también me gusta mucho. Creo que lo que mucha gente piensa y a lo que se le ocurre es que sí, claro, este es el momento para ello. Y sí, bueno, podemos continuar con 200 años más de lucha, ¿no? Es el plazo que tenemos ahorita y lograr nuestra victoria. Sí, ya hemos llevado décadas y generaciones en ello. Y creo que ahí es donde considero que el libro es muy necesario, porque es un momento histórico. Y esto es una herramienta, una caja de herramientas revolucionaria. Creo que es interesante porque yo me he enfocado también en el tema climático los últimos 5 años, en el reloj climático, lo que tiene que ver con el plazo. Y más o menos 4 años y medio he tratado de identificar este tema de calculación de los créditos de carbono. 4 años y medio. Y por ello es que hemos estado pensando que podemos estancar las emisiones de carbono a 1.5. Entonces hay muy pocos chances, oportunidades. Ni siquiera el 30% de... Pero la pregunta es, ¿qué pasa con el reloj? ¿Es muy tarde ya? Y todas estas preguntas que plantean, creo que son unas preguntas que se han hecho por muchos años. ¿Cuál es el marco cuando queremos poner algunos elementos alrededor de las respuestas? Y creo que este es el momento, este es el plazo ideal en términos de que tenemos que enfocarnos en este plazo, en este momento. Este es el momento. En términos generales y de tendencia, lo que se podría decir es que hay una responsabilidad revolucionaria en este momento. Ya ser responsables a los actores malvados, ¿sí? Que hacerles que pidan disculpas, y esto es una posición política, ¿no? Como, al menos como comunicadores climáticos. Entonces, lo que le decimos a la gente es que debemos enfocarnos en ello. Pero nunca es tarde para actuar en defensa de la gente del planeta. Nunca estamos fuera del tiempo cuando queremos actuar por un mundo mejor, aun cuando el daño esté hecho. Estamos en las condiciones y la justicia sigue siendo necesaria, la construcción de comunidad, de las estrategias en comunidad, la actividad revolucionaria, luchar contra estos tipos malos y la construcción de socialismo o lo que sea que lo llamemos, ¿no? Si usamos el ecosocialismo, en lo que sea, como sea que lo planteemos, estamos en un semicolapso y en ese sentido no es tarde para hacerlo. Así que creo que ese es el marco que quería plantear y resaltar que el libro está mencionando. Sí, es cierto decir que nunca estamos
fuera de tiempo para todos montarnos en el tren, ¿no? ¿Cuál es el valor de este marco colectivo que estamos dando, la necesidad de luchar y aquella premisa de que es muy tarde? 1.5 grados centígrados más de temperatura es muy tarde? No. ¿Qué es lo que significa muy tarde? Estos son algunos elementos y también la pregunta. Thank you, Andrew. Thank you. Excelente, Andrew, gracias. Everyone that you can raise your hand if you wanna Bueno, tal vez si quieren levantar la mano para pedir la palabra. I had a few other questions before giving it back to Mariana and Sinan. Y le doy la palabra, si no a Mariana, ¿no? Recuerden que estamos haciendo la pregunta alrededor de este marco temporal, ¿no? Also have that question about, okay, what do Tenemos la pregunta de qué hacemos con las guerras imperialistas y con todos los elementos que están dándose, que no necesito ni siquiera mencionar cuáles son, cómo conectamos el mundo de la ecología con los otros movimientos revolucionarios. Y hay otra pregunta nueva que se plantea, ¿no? Y dice que entiendo que este libro es teórico y nos pide que reorientemos nuestra estrategia de movimiento o enfoque, ¿no? ¿Qué cree que nosotros como activistas, terrícolas y miembros de movimientos necesitamos cambiar en nuestra vida cotidiana? Aparte de leer el libro, ¿qué debemos hacer para ayudar a esta transición hacia la revolución? Y tenemos un mundo más equilibrado. Manuel también plantea algo, ¿no? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué debemos cambiar como movimiento, como individuos, como organizaciones? Y sí, ¿cómo llegan ustedes a las ideas del colapso? De todo, ¿no? En este contexto se argumentaría que estamos rápidamente que necesitamos rápidamente salir de lo viejo para construir lo nuevo en estos cimientos antiguos. Un ejemplo que me hace sentir es, por ejemplo, en Italia, el ex GKN, los trabajadores de esta fábrica que lucharon hicieron una lucha en términos justo en la transición. Realmente es un ejemplo inspirador. ¿Cuáles son los cambios concretos que realmente están enfocando? Entonces, Mariana, te damos la palabra. ¿Quiere que decida quién de ustedes habla? I can go first. There are so many Bueno, different sí puede questions. hablar. Creo que hay diferentes preguntas. Estaba tratando como de escribirlas y esto, ¿no? Bueno, voy a tratar de responder esta. I think like, well, let me maybe go back to Bueno, creo que voy a volver nuevamente a metaphor that Sinan used la before. metáfora que se utilizó ahorita, Trunk is like going down como que el tronco está yendo worse and worse, and then you need to stop it. peor y peor y tienes que detenerlo. That, well, when we crash, you know, like to Y el tema es que cuando te estrellas, cuando llegas a un punto en particular, because we're able to get out of that and de alguna manera tenemos que estar todos en la capacidad de salir de ahí, ¿no? Y volver a construir nuestro carro, no sé, algo así. how that was going to be. But in that moment, I think that's not the question that we do to ourselves, right? It's like if you are Entonces, la pregunta es si estamos haciendo realmente lo correcto, ¿no? Si estamos en este carro que está a punto de estrellarse eventually we will see y eventualmente vamos a ver we will, you know, like we will stop it, try to stop it as fast as we can. And cómo hacer que este camión que va en reversa like, but the point is not letting it crash. So es cómo hacer que este camión no se estrelle, ¿no? Sino que eventualmente vaya a ser muy tarde o algo así. Yo creo que es un poco estar en ese camión y decir, bueno, what happens? debemos ver qué pasa, ¿no? You know, like, so I think it's a Como little bit arriesgarnos. sense for me. And I guess like there is a part of this that Hay I una feel that parte en ello y creo que a veces lo olvidamos. or like that it could be easier for us to connect with, at least for myself. Por lo menos para mí misma. Cuando sabemos que tenemos un plazo claro para actuar, At least we have to try, right?
Creo que al menos debemos tratar de hacerlo. Same thing with the truck. At least we have to try to stop it, and Tenemos que tratar de detener el camión y hacemos lo que podamos hacer y hay diferentes maneras de hacerlo y vamos a ver si funciona, pero tratemos un poco de hacerlo y no solo esperar. Pero hay tantas preguntas que se vuelven muy simples, porque cuando hablamos, por ejemplo, de llevar una tarea a cabo como esta, y este es el momento indicado, ¿puedo hacerlo realmente? ¿Estoy en la capacidad de hacerlo? Tal vez lo que vaya a hacer es peor y a no hacer nada. Todo este tipo de elementos se desvanecen, porque sí, es el momento indicado. Tenemos 5 años, sí, tú porque eres la persona que está viva en este momento, no va a ser peor que el colapso. Entonces, ¿de qué hablas? Hay tantas cosas que normalmente nos detienen de actuar y creo que esto es algo que deberíamos hacernos conectarnos más con ello. No necesitamos ser perfectos, necesitamos es hacerlo. Y estar en la capacidad también de salir de ese lugar en el que estamos, ¿no? Creo que es parte. Y sí, por supuesto. La respuesta es sí, porque si no actuamos, entonces ¿quién va a sobrevivir a esto? Vamos a seguir luchando por la justicia social. Eso no es lo que estamos debatiendo en este momento. Estoy debatiendo que la mayoría de nosotros nos vamos a estrellar. Entonces tratemos de no estrellarnos. Esta es una parte de la respuesta o de mi posición al respecto. Hay otro elemento que quisiera decirlo antes de darle la palabra a Sinan. Hay algunas personas que dicen, bueno, hay personas que ya están trabajando en el tema urgente, ¿no? Como haciendo la revolución todos los días, gente organizaciones que son parte, pues, de estos procesos a diferentes niveles. Y si esto puede ser cierto, todo lo que estamos diciendo es que necesitamos estar en la capacidad de unir. Y es que lo que está sucediendo es que hay gente que está haciendo un trabajo muy increíble y significativo alrededor de la transformación del sistema, pero lo que falta es a veces hace falta una noción del tiempo y del plazo y de la urgencia. No estoy teniendo la conversación de qué tan fácil es cambiar el sistema y el trabajo revolucionario a nivel local, pero a veces lo que no hay una perspectiva clara sobre los elementos globales, y si esto no tiene una perspectiva global, no es posible detener el capitalismo, porque si esto no tiene un enfoque global, una transformación articulada, y creo que tiene que ver con esto, ¿cómo podemos ubicar esto de manera conjunta en lo que ya hemos venido haciendo y tratar de aceptar que hay cosas que no están funcionando y hay que cambiarlo y tenemos que estar en la capacidad de tener un movimiento que pueda hacer una transformación global. Que esto es un poco tomando algunos de los elementos, ¿no? No estoy diciendo que estemos haciendo todo mal, pero creo que la perspectiva en términos del plazo, ¿cuál es el acuerdo que tenemos? Creo que necesitamos actualizarlo al menos. Hay partes que tienen que ser actualizadas, por supuesto. Y en términos de cómo ponemos este plazo a algunos grupos u otros, creo que esa es la conversación. Porque ustedes estaban diciendo que tiene que ver socialismo o barbarie, ¿cierto? Y lo podemos ver con los ojos, con nuestros propios ojos. Esto es lo que sabemos que va a pasar. Y todo lo que tenemos que hacer es a través del socialismo. Entonces, todos lo hemos dicho, todos sabemos que es por ahí. Esta es la conversación honesta que decía que teníamos que tener con las personas que tienen ya esa perspectiva, pero que a veces no se están conectando a sí mismos con el contexto de la crisis climática. Tal vez serían estos sentidos. Entonces le doy más bien la palabra ahora a Sinan. Sinan, I don't know if
No sé si tienes la posibilidad de leer algunas de las preguntas que están en el chat, pero tal vez puedes tratar de avanzar con ellas, ¿no? Como recordando que hay dos elementos centrales que ya se han abordado, uno que tiene que ver, o que estamos discutiendo en este momento, uno, ¿qué hacemos con el imperialismo? Guerras imperialistas, guerras civiles, y luego tenemos el otro elemento, y es que el capitalismo, por supuesto, no sabemos si vaya a colapsar, pero tenemos el ecoterrorismo, tenemos a una agencia específica y qué hacemos con ella, ¿no? Tal vez si puedes abordar un poco este elemento. I think there's one part which is kind of Mariana already said, and I'll just say it in different words. So Creo que hay una parte que ya la respondió Mariana y voy a decirlo en otras palabras. Hay una categoría de preguntas, eh, algo como relativo a que no hay un precedente para un cambio global así. Entonces, no hay un precedente para lo que queremos hacer, pero por otra parte, es mirar el estado actual del movimiento en el mundo y cómo vamos a interactuar con ellos, cómo les vamos a involucrar. Hay una categoría de preguntas entonces que son que introducen spoilers. Es un poco difícil responderlas sin hablar sobre todo el libro. Ahí hay respuestas, algunas respuestas. Estas son mis frustraciones, son corolarios de mis tareas. Estas preguntas, estas frustraciones también están en mis notas. También me pregunto cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer esto con estas organizaciones, cómo vamos a abordar este tema a un nivel internacional, a un nivel nacional. Entonces, esta es una parte de la pregunta que estamos tratando de responder en el libro. Solo quisiera añadir algo a lo que dijo Andrew cuando habló sobre el contexto de Estados Unidos, que está un poco en contraposición al contexto europeo. Quisiera decir que Europa occidental ha estado también un poco en contraposición con Asia. Han escuchado a activismos de Filipinas, tienen acceso a muchísimas cosas a las que nosotros no tenemos acceso. Realmente hay mucha contraposición o mucha reversa en los contextos en el que los que nos movemos. Hablar sobre antiimperialismo en India realmente es muy diferente a lo que ha pasado en Europa y la izquierda que ha dominado en Europa. Entonces, ¿qué vamos a hacer con otros puntos? Hay una pregunta sobre cuál es la crisis climática, cuál es la fecha límite. Quisiera decir que todas las crisis son subjetivas por definición, pero preguntarle a las personas en Sudán es en una región en la que podamos ver el colapso climático en vivo. Va a pasar a través de la guerra civil, de violaciones masivas. No, no en el futuro cuando vayan, o crucen las fronteras hacia Europa. De hecho, ya está pasando, ya pasamos varios de los límites y no es determinista a nivel planetario. Sí hay algunos límites físicos que todavía no hemos cruzado, pero también se puede escuchar a las personas indígenas de Norteamérica eh, sobre preguntarles cuándo empezó la crisis y realmente nos van a llevar muchísimos años atrás, cientos de años atrás, desde el momento en el que ellos identifican que empezó la crisis.
Típicamente en las ciencias naturales no nos dan una prueba de las fechas límite para un colapso social, por ejemplo. Esto es la novedad del libro. Traemos eh, hechos, evidencia fuerte, revisada por pares para hablar sobre estos límites y estas fechas límite. Podría dar también un ejemplo de Palestina, no es muy diferente, pero el punto general es, hay una pregunta sobre la escalar la violencia. Esto ya está pasando, esto es parte del escenario de colapso, lo estamos viviendo y está aconteciendo. Esta es la manera en la que están manejando la situación. No es arbitrario, no es un accidente histórico, es la manera en la que debería estar pasando si no cambiamos la manera en la que lo abordamos el asunto. Así es como esperamos que suceda, y esto es lo que estamos tratando de detener. Las guerras civiles, los regímenes son parte del escenario en el que estamos, y eso es justamente lo que queremos mostrar. Parte del libro habla sobre cómo ser más resilientes, cómo movilizar capacidades, pero hay muchísimo trabajo que va más allá de lo que hicimos en el libro. Ya se ha trabajado, muchas otras personas lo han trabajado. Thanks. And actually, Muchísimas so gracias we'll y keep on for like about 10 minutes in vamos a seguir Q&A durante 10 probably, and minutos then en las actually Sinan, preguntas y comentarios y finish después, that 6th chapter Sinan, me gustaría que nos at the beginning, kind of muestres ese conclusion. sexto There's capítulo como more una like conversation conclusión. is keeping up in the La chat. I see that conversación avanza en el so I'm gonna chat. keep Veo reading que this no really están fast. levantando la mano. Voy a seguir leyendo So there's a entonces. question from Levent Hay about una pregunta definition de of la climate VEN crisis. sobre la definición de la And crisis before he gives that climática. answer, the question is, so why do we talk about Entonces climate la pregunta sería, ¿por qué versus hablamos not de urgencia emergency climática y urgency? no And actually, urgencia Mariana knows, ecológica? but it's something I share. Y Mariana sabe que esto es un You know, punto the que issue is not comparto, just porque sabemos que el the death asunto no es solamente crisis. climático, It's sabemos la huge. profundidad de la Also, crisis I que es wanted to enorme. quote Entonces something quisiera from Mariana from a citar previous algo de conversation we Mariana de una here in Colombia, conversación previa acá en getting Colombia. wound up around. We wanted to boycott COP16, but then Queríamos Levent boicotear la was organizing it, COP16, so pero la had está to go. organizando el gobierno de izquierda, por lo cual And tuvimos que ir in básicamente. a prep event we had, Y en un Mariana evento shared de the preparación, statistics. Mariana compartió Now cuán the COP loco le parecía que hicieran la in COP Latin America in en order to Latinoamérica revamp and give like legitimacy again to a para process darle that was being systematic. legitimidad a So they un do it with proceso que leftist estaba or perdiendo progressive legitimidad. or however Lo we call them, hacen because leftist for now gobiernos de izquierda o digamos or progresistas in authoritarian government, where y en people gobiernos cannot autoritarios en donde las personas no se exert pueden movilizar. Quería compartir ese that issue. punto. And then we have more question coming Tenemos in. más How do preguntas we get como to the public? How do we get to the cómo people llegamos al público, cómo for las change, right? I think vinculamos one of the things para that el was cambio said by Levent is revolucionario. Algo que lo que estabas hablando, emergencies Mariana, es doesn't mean que las that you emergencias actually también force people hacen to change things. creer I think a las Sinan personas que las cosas pueden cambiar, that's the que pueden feeling ser of diferentes y quizá ese es or el or the sentimiento de urgency. emergencia que estabas There's a explorando question antes. from Manuel, Hay una pregunta de Manuel who's actually saying like, "Hey, que sorry está guys, diciendo, bueno, we need more on what to do." necesitamos And then we saber have más another question about sobre qué don't hacer. focus on the biodiversity cups instead Eh, of climate cups. But that was a joke, sorry. So that's your moderator Había improvising un with the chat. That chiste sobre si so deberíamos Mariana, Sinan, enfocarnos en la biodiversidad, en las COP de thanks, biodiversidad. finally. Hay una So mano Pedro levantada Macedo, I will finalmente. give you the floor for Pedro your question Macedo, or comment. tienes la palabra para tus preguntas o comentarios. And congratulations to Sinan. Muchísimas gracias y felicitaciones a Sinami y a Mariana por este libro que no he leído aún.
Tengo dos preguntas. Primero, ¿quién, ¿quiénes creen que va a ser los catalizadores de este cambio, de esta revolución? ¿Quiénes creen que van a ser las personas más importantes en este proceso? Y si este cambio puede ser algo translocal más que la globalización de nuevas políticas. Muchas gracias. Y creo que Manuel también quería quizá hacer su pregunta. Manuel quería tomar la palabra. Sí, gracias por decir lo que escribí. Leí el libro, entonces sé más o menos, pero me gustaría saber qué deberíamos hacer diferente de manera concreta. Hay varias cosas allí en el libro y no he escuchado, no las he escuchado, me gustaría escucharlas. Eso es todo, muchas gracias. Good, thank you. Well, actually, I mean, it was proposed for the Bueno, end. se I would propuso like to esto para say el final, pero quizás Sinan podrías hacer esa parte en la que nos habla sobre el capítulo 6. Si van a la página web, allin.now, podrán encontrar el comienzo del capítulo 6, al que estamos invitados a escribir en conjunto y mirar cómo lo puede relacionar con las otras preguntas. Sure. So, Seguro, claro. so as as part of my previous answer, like there's a lot of Es spoilers we can parte do de here. Like, mi okay, respuesta anterior. Hay just to muchos give you some spoilers que way of podemos approach hacer. there, like, okay, Hay una that's secuencia basically what I de can la say. manera de And aproximarnos, lo que puedo what decir y lo makes que sense no before puedo saying decir. anything else that is Puedo important. decir en So el sentido de que the book tenga itself, it's sentido si no digo todo lo six anterior. El libro propositions. está diseñado And en all 6 over each one. And capítulos, 6 then there's an proposiciones implementation y at the end of the al book, which final goes hay una over each proposition and implementación tells you like, que okay, now va what? sobre cada una de las And that is the end of the proposiciones fifth chapter because those are y ese es still el fin del quinto as capítulo. I think it was Toby saying that was like still Creo que Toby relatively está abstract. diciendo esto. Like it's still Estamos organization mirando el building, but more abstract and abstracto, so on. And then it's hablando practical en in términos de the book. So it's more organizaciones like how del to movimiento, motivate pero no people, es mobilize práctico. what touches people, Cómo what you can movilizar, do in this qué specific conmueve a context, la what you can gente, do qué in this hacer en specific cada movement stuff contexto, qué because hacer it's en kind of like cada and all those ecosistema questions. And of course, del through movimiento. organizing tools, I mean, it would be really a shame for me to talk about Y those sería una specific lástima que examples yo here. hablara de eso cuando Edits that estaba were Andrew Boyd, already que in Beautiful editó Trouble and so on. y So that's something colaboró that we don't en want to el libro Beautiful want Trouble. to say, but we're just so basically we proposed ourselves a sixth chapter, which is a compilation of Propusimos things that un we sexto discussed with capítulo. people that are more intelligent than us, more experienced than us, and so on. So the point here that I'm trying to make is El punto que that estoy tratando de hacer basically es que el the libro, core argument that we need el is argumento central que necesitamos para avanzar, summarize a to-do list in tiene una lista de several cosas steps. para So hacer basically what y we have tiene is, for luego example, pasos a seguir más this adelante. Tenemos old esta página version web that we have que now, and es there we will have the first there has other project plans and all-in.now overviews and interviews and stuff like that going on, and then there are two sets of chapters y inside one ofrece alguna publication. One is información y the hay sixth dos chapter, like capítulos exactly how to do la what, página web. En and then el there is sexto the capítulo es application article that exactamente I'm qué talking hacer about y luego how artículos sobre the aplicaciones ideas or the main tools in the book de cómo can las be ideas o implemented las in real life herramientas or how principales they can be podrían implemented. So implementarse some en la vida scenario real. planning, but also learning from history kind of stuff. So Aprender de la those historia, pero chapters are también kind of planear those diferentes are escenarios. content that is not us Este writing. We are contenido people around us no that lo we estamos escribiendo nosotros, are sino otras partners that we're personas working with. a quienes estamos And together with them, contactando. we'll be also Y junto con estas exploring personas content también vamos a estar with other explorando speakers el contenido del in libro a con series of otras webinars. eh, So as I said, personas six invitadas en una propositions. serie So de per eh, proposition, we will seminarios have a web. webinar from here Cada onwards in the una, future. por cada And in proposición, parallel que to son that, 6, as vamos a of now, tener un seminario web
con personas invitadas. Vamos además a tener entrenamientos, talleres, debates para cualquier contexto en el que creamos que se pueda aplicar estas herramientas. Van a ser en persona, también virtuales, cerrados, abiertos, va a tener diferentes modalidades. Entonces, quizá lo que quiero decir es que el newsletter de la página web realmente contiene información nueva, ayuda. Pueden obtener información nueva de ahí. These kind of things happen with important. Esto pasa con los puntos importantes. Mariana, ¿querías añadir algo? Sure. Yeah, so picking up the Manuel message, I think like so we try to Hablando de be nuevo in the sobre lo que book Manuel estaba as diciendo, possible of what like the things that are necessary to done, tratamos que el libro tenga and claridad all sobre that lo stuff. que And necesitamos then hacer, sobre claridad after organizativa para los you read the siguientes book, pasos. it can Después de come leer to el a libro, point where you're like, pueden okay, llegar a un punto en el how que am I doing this? piensen Like me myself. cómo estoy haciendo yo esto, cómo One of the big yo questions individualmente lo people puedo be hacer. Y like, creo if que you're not able to algo de lo que write it estábamos diciendo individually, es right? You que need to do this as like an no se organization puede for yourself hacer or like individualmente, se collective tiene que hacer writing con process. otras personas, I would con say una organización. the first steps Entonces diría que los primeros pasos serían alrededor de eso. done, but mainly you'll Hay be like, muchas okay, so herramientas we are alrededor de este presenting this, punto. right? And we are Hoy estamos presentando el libro a lot of the people that are here have not y read the book, suponemos que muchas de las personas que están acá no han leído el we are libro, able and we want to gather the people that read pero the book and queremos that have traer a las questions personas about que it, han like leído especially el libro y que in the tienen preguntas para saber, para conocer cómo van a hacer, cómo van a aplicar las with herramientas. Manuel that maybe like that's where you are and that's what you are asking Quizá for. Manuel, eso ahí es donde estás y la que estás preguntando y te The entiendo, rest of pero the creo people need to que read the el book resto de personas necesitan leer el libro primero para so I poder would tener esa say that conversación. just adding that I will be in Vienna Solo voy a añadir que voy a in estar 10 en days more or Viena less en for 10 the días más o Global Press menos Conference. para la It will be conferencia a de platform conference and I will la also do it that plataforma in de Vienna la conferencia de la so most of the people plataforma where I'm there de los and then pueblos. just 10 days and then we Esto we serán can 10 go días y allí yeah. tienen 10 días para leer el libro y Maybe podemos also tener esa if you because conversación. people access the Solo book para right now asegurarnos, with the las book link, personas right? pueden acceder al Access libro. the book if they want to ¿Cómo if they want to pueden read las it. personas acceder al It's libro already si lo quieren online, leer? so El you libro ya can está digital in the website you can en la find página Just put the web. link in chat. to yeah to the link to buy it. You have Hay the un ebook format. You can also vínculo para order it comprarlo. in like in a Se printed le format or puede pedir whatever as you want to. impreso Yeah, so you should be a able to read domicilio. everything. Entonces hay And diferentes just one maneras thing, de I love solicitarlo. spoilers. I'm pretty Me sensitive to gustan it. mucho Any los comment that would spoilers. give me more. So I don't want to Soy muy spoil sensible al it, but comentario de not spoil too Manuel. much. But I just want to say Yo that sí quiero darles un poco actually the más de book is a información. Lo que very quiero decirles small es part that I think it does a great job at being que really short el and sweet libro and hace un saying muy that buen hey, where trabajo is commune, de hablar where sobre, por can I ejemplo, meet de hacer una okay, aproximación what did histórica a la happen Comuna de París, qué in pasó, cómo se Central America, organizaron, qué pasó un what siglo happened with después, the Zapatista, how qué was the pasó con los planning, zapatistas, cómo what's fue ese happening proceso de planeación, qué in pasó con Rojava, so qué it está gives you pasando en different perspectives. Rojava. Nos As ofrece Mariana estos was saying, it's ejemplos y definitely como not easy. estaba diciendo Mariana, no se Why trata de ir en the demasiados climate crisis, detalle the de job por qué environment, like we all know that if we get close to that crisis topic, it's not a big deal climática. to share to a friend who you know Todas las personas que están acá saben, no es un libro para, what's going on. It's a book for people who no es want un to libro create para personas more que engaging apenas están stories entrando en like conciencia de lo que está pasando, sino que ya saben lo que then está when pasando y we do están the teniendo la conversación series sobre cómo hacer estrategias it's para generally a realmente step-by-step enfrentarlo. debate on some of the Es issues un that we're talking about today, debate right? paso a paso de So algunos de los asuntos de los que debate hemos is hablado right. hoy. Is it possible or not? El debate But principal es el the tiempo. left nowadays think that Mucha parte actually de it's la not time izquierda en for a este revolution. momento vemos que no There's es, a way piensan que no es un let's momento para la try a little revolución. bit of social democracy on that side.
están tratando un poco de socialdemocracia, un poco de esto, un poco de aquello, y vemos también que se habla sobre la lucha multipolar y la lucha entre Estados Unidos y China y que esa lucha nos va a salvar y otras personas están pensando que puede ser una oportunidad, pero no tanto. Entonces, básicamente, el libro es un libro sobre qué hacer. Spoiler, también no les va a dar una respuesta directa. Es muy interesante que hay algunas afirmaciones fuertes y serias y les ofrece esto, pero no les dice qué hacer paso a paso, porque de hecho lo tenemos que construir entre todas las personas. Habla sobre cohesión y unidad. Yo soy parte de un movimiento social muy grande acá en Colombia y hablamos de la unidad todo el tiempo, pero el asunto con la unidad es que se deberían unir alrededor de mí, porque yo tengo una respuesta. Entonces la pregunta es cómo sobrepasar, cómo superar este individualismo del liderazgo. Hay muchas otras preguntas. Creo que la temporalidad del libro es muy bueno porque es el tipo de debate que veo en Latinoamérica. Lo pueden ver en diferentes plataformas como reseñas políticas. Este es un debate continuo y también sobre qué tal que sea muy tarde. Comparto, quisiera decir también, porque dije la primera vez que escuché a Mariana y a Alice hablar sobre la lucha, la guerra del capitalismo contra nosotros y etcétera. Pensé, hagámoslo, pero no vamos a tener socialismo para 2030. Eh, m- Tengo mucha emoción por este libro, me emocionó mucho. Hablé muy rápido, perdón. Perdón a las personas intérpretes. Les amo, muchas gracias por ese trabajo. Todavía tenemos algunos minutos, entonces Quiero agradecer también a Pierre en la interpretación al francés, personas que están haciendo un trabajo increíble de manera voluntaria, el equipo de Polífona, que también es la cooperativa de la que hago parte, Ari y Selene, que están haciendo la interpretación al español. Y me gustaría mucho darle la palabra a Mariana y Sinan para estos últimos comentarios sobre qué es lo que viene, ¿no? ¿Qué piensan de este primer lanzamiento de su libro? Tal vez quiero comenzar, ¿no? Y luego le doy la palabra a Mariana para que analice lo que voy a decir. Bueno, lo último que quiero decir en la sesión de hoy, lo que quiero hacer, y es que esto sea parte de la implementación en términos de sus organizaciones o todas las personas que están organizadas alrededor de ustedes, sus colectivos, o todos los grupos conjuntos, y tal vez que ustedes puedan contactarnos y que podamos facilitar también el trabajo de... Tal vez esta es la parte que queremos, ¿no? Que la gente se una. ¿Qué se puede hacer? Todo se está haciendo de alguna manera, pero creo que es importante que se nos acerquen y nos hablen, ¿no? Que nos hablemos también entre nosotros. Todas las cosas que están haciendo, los webinarios, las personas presenciales. Creo que es importante que nos hablemos y que nosotros podamos hacer un seguimiento de qué podemos hacer conjuntamente. Eso es un elemento que quería decir. Y otra cosa es, algunas personas están haciendo preguntas prácticas sobre el libro, ¿no? Este es un libro publicado por nosotros mismos autónomamente. Es un acuerdo interno de que nosotros valdría €1 en cualquier formato. No hay manera de que vayamos a recuperar financieramente lo que hemos invertido. Así que no tenemos copias por nosotros mismos, pero tal vez después, pero el libro está disponible de manera virtual, es un libro virtual. También podemos tenerlo físicamente
y lo pueden también incluso adquirir directamente a partir de la página, a través de la página web. Mariana, ¿cuáles son tus palabras finales? Bueno, yo creo que tal vez en términos logísticos también del libro, en términos de las plataformas, porque alguien estaba diciendo alrededor del... en la página web ustedes pueden encontrar las plataformas pues más directas para comprarlo, pero también está disponible en otras plataformas más generales, ¿no? Como si realmente pueden buscar en su país si Amazon lo hace o algo así, pero hay algunos países en que sí están en esas plataformas. No estamos enviando a la gente esos enlaces, por supuesto, porque son organizaciones de mierda, pero también lo pueden encontrar y tal vez para algunos países es mucho más fácil adquirirlos en este sentido. Así que para que lo sepan, la plataforma que nosotros estamos utilizando no es ninguna de las distribuidoras grandes y es mucho más fácil, ¿no? Para algunas personas sí puede ser más fácil dependiendo de todo el proceso de envío, ¿no? Y entiendo eso. En términos de las traducciones, está en español, estaríamos muy contentos de poder traducirlo a otros idiomas. Vamos a ver a qué otros idiomas y si hay sugerencias o publicadores que puedan asumir esto, también mándenos, por supuesto, siéntanse libre de enviarnos sugerencias. Ahorita solamente está en inglés, pero obviamente que la idea es tenerlo en otros idiomas en el futuro. Estamos trabajando en eso. Si tienen sugerencias, por favor, escríbanos. Por ejemplo, si ustedes creen también, otro elemento que queremos decir es que queremos hacer otro evento como este, pueden enviarnos un email, podemos organizar otro evento de lanzamiento, una presentación del libro que puede ser también en línea, o un evento. Estaremos más que contentos de hacer esto para presentar el libro, pero también, por supuesto, tener otros debates y conversaciones con el tema del qué hacer y esto. Envíenos un correo y, por supuesto, podemos organizar eventos. Estaremos muy contentas de hacerlo, porque el libro es una herramienta para un trabajo conjunto. Así que esperamos realmente que eso sea posible y que sea el comienzo de esta importante tarea. Gracias, Blandine, por ser una anfitriona maravillosa y todas las personas que están haciendo apoyo físicamente. Esperemos que lo hayamos hecho lo más accesible posible a todas las posibles. Y también queremos agradecer a todas las personas que han apoyado en lo técnico, a las personas intérpretes y también a ustedes por darme la posibilidad de divertirme en este primer paso de este viaje que esperamos que los traiga también aquí a América Latina, para que mantengamos este debate y lo demos aquí. Si lo disfrutaron, entiendo que la grabación va a estar en algún momento disponible en plataformas y lo pueden, por favor, compartir a las personas que querían asistir pero que no pudieron. Y también entiendo que ustedes pueden organizar sus propios eventos para los debates y para que esto esté disponible, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Creo que ya todo el mundo está ocupado y todas las personas tienen muchísimas cosas que hacer en términos de cambiar el mundo. Así que nos mantenemos con este buen trabajo, esta buena labor. Esperamos vernos próximamente en nuevos debates, continuidad, diálogos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.